Paz, gracia y misericordia, mis amados hermanos. Espero que se encuentren bien por el poder, la gracia y el favor de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor por habernos regalado un día más para poder gozar de sus bendiciones. En esta ocasión vamos a ministrar al Señor, vamos a orar con esta alabanza que dice: levántame, Señor, y que nos ayude a tener una vida de intimidad con nuestro Padre Celestial, aprovechando que estamos iniciando este nuevo año, que podamos renovar nuestra vida espiritual con nuestro Padre, nuestro Dios. Amén. Levántame, Señor. Levántame, Señor, que desmayó de una manera tan sutil. Parece tan normal, parece tan normal que uno pase el día entero sin orar, haciendo esto aquí, haciendo aquello allá. Mientras tanto se pasa el día sin orar. Cuenta poco a poco me voy alejando de tu amor. Levántame, Señor. Levántame, Señor, que no caiga en esta trampa tan sutil. Ten misericordia de mí. Aleluya. Que no caiga en esta trampa tan sutil. Levántame, Señor. Levántame, Señor, que desmayó de una manera tan sutil. Parece tan normal, parece tan normal que uno pase el día entero sin orar, haciendo esto aquí, haciendo aquello allá. Mientras tanto se pasa el día sin orar. Y sin darme cuenta, poco a poco me voy alejando de tu amor. Levántame, Señor. Levántame, Señor, que no caiga en esta trampa tan sutil. Ten misericordia de mí. Aleluya.
Mil bendiciones a todos. Paz, gracia y misericordia para cada uno de los santos en esta hermosa mañana, dándole gracias a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. En esta hermosa mañana les damos la bienvenida a cada uno de los que están conectados para recibir una palabra de parte de nuestro Señor. En esta mañana, mis santos, vamos a estar hablando de un tema que hemos titulado Orar sin cesar no es orar sin parar. Y para este verso vamos a estar viendo la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, que dice lo siguiente: orad sin cesar. Amado Dios, Padre Celestial, gracias te damos por esta mañana, Dios, que tú nos has escogido para darle una palabra a tu iglesia. En esta hermosa mañana, Señor, te pedimos que seas tú a través de tu Espíritu Santo, instruyéndonos, redarguyéndonos y llevándonos, Padre, al nivel que tú nos quieres llevar a través de tu bendita palabra. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu precioso nombre. Amén y amén. Mis santos, el apóstol Pablo en esta carta exhorta a los hermanos de Tesalónica a seguir una serie de conductas que podemos ver a lo largo de este capítulo. Entre ellos podemos ver: estemos sobrios, vestidos de cota de fe. Dice también: por lo cual consolaos los unos a los otros. Dice también: hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros. Dice también: mirad que ninguno dé a otro mal por mal. Dice también: estad siempre gozosos. Dice la bendita palabra: dad gracia en todo. Dice: no apaguéis el espíritu. Dice: no menosprecéis los profetas. Son ciertas conductas que el apóstol Pablo insta a Tesalónica, a los hermanos de Tesalónica, para que puedan vivir conforme a la palabra. Pero el día de hoy nos vamos a centrar en un solo verso, en una sola enseñanza, en una sola palabra que el apóstol les dice a estos hermanos: orad sin cesar. La oración constituye un pilar, constituye algo fundamental en la vida del cristiano. No podemos llamarnos cristianos o llamarnos hijos de Dios si no seguimos ese ejemplo que nos ha enseñado nuestro hermano mayor, Jesús de Nazaret, nuestro Señor, cuando estuvo aquí en la tierra. Con la oración nosotros podemos definitivamente tener un acercamiento diario con Dios,
tener esa relación constante que necesitamos para poder vencer las pruebas, para poder desafiar las cosas que el contradictor puede introducir en nuestras mentes. Cuando los pensamientos atacan y nos traen soledad, nos traen tristeza, nos traen desaliento, nos traen muchas veces pérdida de la fe. Allí es donde entra esa arma poderosa que nuestro Señor nos ha entregado, que se llama la oración. No hay ningún pensamiento que pueda ir en contra o pueda derribar esa poderosa arma que el Señor ha entregado a sus hijos en estos tiempos, que se llama la oración. Eso no puede, lo que es el pensamiento contrario a la palabra de Dios, resistir lo que el Espíritu Santo a través de la oración imparte en nuestras vidas. Cuando leemos la palabra o la frase orad sin cesar, no debemos en ningún momento, mis santos, pensar que el apóstol Pablo se refiere a hacer una oración maratónica. No se refiere a vivir de rodilla, no se refiere a estar en una posición de oración las 24 horas del día. No se refiere a desenfocarnos de nuestra vida diaria, porque efectivamente tenemos una vida que seguir, tenemos una vida que vivir. La vida que tenemos en esta tierra que cumplir es con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros trabajos, con nuestro entorno, con nuestros vecinos. Tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos que bañarnos, tenemos que hacer ciertas cosas donde en un momento dado no podemos estar de rodillas, no podemos estar con la cabeza inclinada, no podemos estar con los ojos cerrados. Por eso es que inicié este tema con orar sin cesar, no es orar sin parar. Si vamos al libro del apóstol Mateo, capítulo 6, verso 6, nos dice lo siguiente: mas tú, cuando oras, éntrate en tu cámara y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Cuando el Señor dice esta palabra, porque estas son palabras de nuestro Señor Jesús de Nazaret cuando estaba aquí en la tierra, dice: y cuando oras, porque el Señor espera que nosotros oremos. El Señor espera que dediquemos ese tiempo especial para Él en comunión con Él. Y Él nos dice: tú cuando oras, porque Él está esperando que oremos. Él no nos dice permanentemente en oración harás esto. Dice cuando oras, es decir, cuando tomes el momento especial para hablar con Él, cuando separes ese espacio para hablar con Él. Él que sugiere que entrarás a tu recámara, entrarás a tu cámara, entrarás a tu cuarto, entrarás a tu habitación, estarás a solas con Él. Y ojo, cuando Él se refiere que entrarás a tu cámara, tu recámara o habitación, no se refiere a un espacio físico, no se refiere a un lugar compuesto de paredes y techo, se refiere a nuestros labios, se refiere a nuestra boca, porque también como las guerras vienen a nuestra mente, nosotros tenemos que atacar a través de nuestra mente. Cuando el enemigo, el contradictor, comienza a lanzar dardos a nuestra mente que después pueden convertirse en acción en nuestras vidas, el Señor nos da ese remedio y nos dice: cierra tu puerta, cierra tus labios y ora en tu mente. Ora en tu corazón, ataca lo que está atacando tu vida, ataca lo que está atacando tu mente, ataca lo que está atacando tu corazón. Y allí entonces vemos que tenemos ese espacio o ese momento donde el Señor nos manda a administrar nuestro tiempo y dedicarle nuestro tiempo
de oración. El apóstol Pablo, en varios pasajes a lo largo de sus libros, como se le dice en las cartas paulinas, él se refiere a que él era un siervo de oración. ¿Por qué lo decimos así? Porque él decía, como podemos ver en algunos textos de la palabra que se los vamos a compartir ahora, él oraba por aquellas personas que él iba conociendo a lo largo de sus múltiples viajes. Podemos ver que él decía: yo oro por vosotros, yo estoy en oración por ustedes. Él se los decía siempre porque él era un siervo de oración. ¿Queremos ejemplos? Vamos a ver el libro de Romanos capítulo 1, verso 9, que dice lo siguiente. Dice la bendita palabra del Señor: porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. Vemos que él dice que él se acuerda del pueblo, se acuerda de aquellos que conoció, se acuerda de los hermanos, y dice que el Señor es su testigo, que él no miente, que él ora por ellos siempre. Él está en oración sin cesar. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pablo? Él está intercediendo. Esto es el ministerio de intercesión que él estaba fungiendo en esos momentos para sus hermanos. Podemos ver en el libro de Colosenses capítulo 1, verso 3, que dice lo siguiente: damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, siempre orando por vosotros. Vemos que él usa la palabra siempre, él usa la palabra sin cesar, porque ese era su estilo de vida. Y eso es lo que él en su palabra, en el libro de Primera de Tesalonicenses que leímos, vemos que él dice: orad sin cesar, que significa estar en comunión permanente con Dios. Conversa con Dios de forma permanente, de forma ininterrumpida, pero no, como les dije, en la posición que muchos piensan: tengo que estar permanentemente de rodillas, tengo que estar permanentemente con los ojos cerrados, tengo que estar permanentemente con la cabeza inclinada. Vemos que él no se refiere a eso, mis santos. Él se refiere a que tengamos esa comunión con Dios en cada lugar donde nosotros nos desplacemos. Si estamos en el avión, podemos hablar con Dios, porque sabemos que la oración es hablar con Dios y que Dios nos hable. Podemos hablar con Él en el tren, podemos hablar con Él en el Transmilenio, en el bus, en el taxi. Podemos hablar con Él aún cuando estamos caminando. Y esto me trae a memoria, mis santos, que me acuerdo un día caminando, yo iba hablando con el Señor. Estamos hablando de hace como unos 8 meses atrás, antes de que iniciara la pandemia por la que está pasando el mundo. Y yo iba caminando y yo iba hablando con el Señor. Y en eso pasa mi hermano y me llama el celular y me dice: ¿qué te pasa? Le digo: ¿por qué? Me dice: te veo hablando sola. Yo le dije: no estoy hablando sola, estoy hablando con el Señor. Tenemos ahora la modalidad que tenemos que utilizar mascarillas, y eso me permite ahora tener más libertad de hablar con Dios y no sentir que una persona me mira o que piensen que estoy loca o que estoy hablando sola. Ahora tengo libertad para hablar con Dios en todo lugar donde yo me mueva. Hay muchos cristianos que dirán: uy, pero ¿cómo es posible que yo puedo tener esa conversación con Dios permanentemente sin estar de rodillas, sin estar con las manos levantadas, sin estar con los ojos cerrados, sin estar con la cabeza inclinada? Eso se puede hacer en el diario vivir. ¿Cómo lo podemos hacer? En cada situación que se nos presente, porque cada situación es propicio para orar.
Salimos de nuestras casas, claro, previamente vamos a presentarnos delante del Señor. Pero cuando estamos en la calle y salimos y se nos está haciendo tarde para llegar a un lugar, decimos, Señor, mándame un taxi. Allí ya oramos. Cuando seguimos caminando y vemos de repente algo que nos gusta, un carro, una bicicleta, un vestido, un pantalón, podemos decir mientras caminamos, Señor, yo quiero tener ese vehículo. Señor, yo quiero tener ese vestido. Allí estamos orando, mis santos. Cuando vamos, digamos algo tan sencillo, porque para Dios las cosas aún sencillas son importantes para Él cuando lo tomamos en cuenta. Si vamos de repente, digamos, a un mercado y vamos entrando al mercado y hoy tenemos ganas de comernos un pollo y decimos, Señor, ojalá pueda encontrar un pollo, y un pollo grande, que tengo ganas de comer pollo. Allí estamos hablando con el Señor. Cuando vemos a una persona, digamos, un discapacitado en la acera de la calle y nosotros vamos en el Transmilenio, vamos en un vehículo y no podemos parar, podemos orar y decir, Señor, ten misericordia de él. Aún en nuestra mente no tenemos que decirlo en voz alta, porque si estamos cerca de alguien y hablamos, pueden catalogarnos como locos. Y lo podemos decir en nuestra mente, Señor, ten misericordia de él. Señor, míralo. Señor, súplele. Y ahí estamos orando sin cesar. Amén. Si tenemos la oportunidad de estar cerca de esa persona, de ese discapacitado, de esa persona que tiene alguna situación, alguna dolencia, y nosotros podemos orar por él en el momento, estar cerca de él y orar por él, hagámoslo. Pero si estamos en una situación donde no podemos acercarnos a él, podemos orar en nuestras mentes y el Señor nos va a escuchar. Que si el Señor escucha esas oraciones, mis santos, claro que las escucha. Que si es una oración relámpago, sí podemos llamarlo una oración relámpago, pero el Señor ve la intención de nuestro corazón y por qué estamos haciendo esa oración. Y el Señor las va a escuchar. ¿Por qué podemos decir con certeza de que el Señor las va a escuchar? Vayámonos al libro del profeta Nehemías, capítulo 2, versos del 1 al 8. Dice la bendita palabra del Señor. Y fue en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y dilo al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, díjome el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas del fuego? Y díjome el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si al rey place y si agrada a tu siervo delante de ti, que me envíes a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentado junto a él, ¿hasta cuándo será tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y plugo al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Vemos, mis santos, que además de esto, volvió y le dice, además dije al rey, si al rey place, déseme carta para los gobernadores de otra parte del río, que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asap, guarda del bosque del rey, a fin que me dé madera para enmaderar los portales del palacio de la casa
y para el muro de la ciudad y la casa donde entraré, y otorgómelo el rey, y según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Mis santos, vemos aquí en esta hermosa palabra que el profeta Nehemías tenía dolor por su tierra, tenía dolor por su pueblo. Y el rey, quien lo conocía, el rey Artajerjes, lo conocía y le dijo: algo está pasando en ti, ¿qué te pasa? Y él no se lo podía negar, pero antes de decirle al rey, dice que él oró. Él oró y le dio la respuesta al rey. ¿Cuánto tiempo tuvo el profeta Nehemías para orar? ¿1 hora? No. 2 horas? No. Él tuvo segundos para orar. Él dice la palabra que él oró a Dios. ¿Pero qué le oró a Dios? Puede ser: Señor, ayúdame. Puede ser: Señor, pon gracia en mí. Puede ser: Señor, que el rey conceda mi petición. Solo eso. Y el Señor escuchó la oración del profeta Nehemías y concedió su deseo. El rey le otorgó la petición que él le hizo. Entonces vemos, mis santos, que orar sin cesar es buscar cada situación propicia para presentarnos delante del Señor. Mis amados, el apóstol no nos insta a recitar oraciones largas. Él nos insta a tener un constante estado de oración. Nuestro ser tiene que estar preparado para orar en cada situación que se nos presente. Estamos caminando y vemos a alguien que va a caer. Señor, sosténlo. Eso es una oración delante de Dios. Hay una pequeña anécdota que leí y me llamó mucho y me tocó. Y es donde un anciano, ministro, predicador, estaba próximo a retirarse. Y había un ministro joven a quien él comenzó a discipular y a enseñar para que tomase su lugar. Dice que él le hablaba tantos temas a este ministro nuevo para que él aprendiera. En eso consistía el discipulado de él. Para que este joven aprendiera distintos temas basados en la palabra de Dios. Dice que la lectura de que este ministro anciano planificó un retiro y llevó al joven ministro y llevó muchos jóvenes más. Dice que la primera noche el joven le dijo al ministro anciano: yo quiero orar. Y el ministro le dijo: ora. Yo quiero hacer la primera oración. Le dijo: ora. Y él se presentó y él comenzó a orar. Pero él hizo una oración extremadamente larga. Pero esa oración fue con la finalidad de impresionar a su maestro. Y cuando le tocó al maestro, porque él le dijo: maestro, ahora ora tú. Cuando le tocó al maestro orar, el maestro dijo: Señor, gracias por cuidarnos. Vela por nuestros sueños y vamos a descansar. Cuando el joven escucha eso, le dice al maestro: ¿por qué hizo una oración tan corta? Lo impresionó esa oración tan corta que hizo su maestro. Y el maestro le dijo: hice esta oración corta porque me la pasé orando todo el día. Solo me faltaba despedirme. Y eso fue lo que acabo de hacer. Despedirme porque estuve en constante comunicación con nuestro Dios. El apóstol Pablo quería que estos hermanos tuvieran esa vida de oración, así como quiere que la tengamos nosotros, nuestro Dios. Así como nuestro Señor quiere que nosotros tengamos esa vida constante de oración. Por eso que dejó en las Sagradas Escrituras que era necesario orar sin cesar.
y no lo mezcló con con otras palabras, simplemente dice el verso, orad sin cesar. Eso es una sugerencia que nos conviene a ustedes y me conviene a mí para llevar una vida conforme al Señor. Si no has conocido al Señor, yo te invito en esta mañana para que hagas la oración. Invites al Señor a tu vida para que Él pueda hacer esos cambios y cumplir los propósitos que Él tiene para ti en esta mañana. Cierra tus ojos y repite conmigo. Señor, te doy gracias por mi vida. En esta hora reconozco que soy pecador, que he faltado a tu palabra y a tus mandamientos. Te pido perdón. Reconozco que eres mi Señor. Te recibo en esta hora como mi Señor y mi suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Si hiciste esta oración, te felicito y te doy la bienvenida a la familia del Señor. Aplica esta palabra que acabamos de leer, orar sin cesar, y usa cada momento, cada circunstancia para comunicarte con tu Creador, con tu Dios, con tu Señor. Que la paz, la gracia y la misericordia de Dios sea con cada uno de vosotros. Mil bendiciones.